Hace un tiempo sembramos en el jardín de nuestra casa unas plantas ornamentales, obviamente con el ánimo que al florecer o al verlas florecer, poder observar entonces sus bellos colores, sus bellas hojas. Y florecieron y se veían muy, muy hermosas, pero de un momento a otro empezaron a secarse y así estuvieron diríamos que por varios meses. Cuando entró la época de las lluvias, entonces notamos con mucha admiración cómo, digamos, restos de estas plantas que habían quedado ahí enterradas empezaron a florecer, a brotar, empezaron a brotar hojas verdes y esos bellos colores, dándole entonces, digamos, un hermoso o otro hermoso aspecto entonces a nuestro jardín. Podríamos decir que las plantas revivieron. Podríamos emplear esa palabra, volvieron a vivir. Pero ¿saben algo? El Señor hoy nos tiene una enseñanza a todos nosotros y con una experiencia parecida, y ya no con, digamos, con plantas, sino con un personaje muy especial conocido por todos nosotros. Por eso los invito para que abran sus Biblias en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 4, y vamos a ubicarnos a partir del versículo 10, Filipenses 4:10. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por esta bendición, Señor, de un día hermosísimo. Nos regalas un día maravilloso, Señor, para vivirlo a plenitud. Nos bendices además, permitiendo estar aquí en tu casa de oración, poder entonarte cánticos, poder alabarte, poder expresarte desde lo más profundo de nuestro corazón, nuestros sentimientos, y nos bendices además con tu bendita y maravillosa palabra. Permite, oh soberano Creador, que tu Espíritu Santo esté ministrando, Señor, en esta linda mañana, que abra corazones y voluntades de todos nosotros, Señor, para recibir con claridad tu enseñanza y aplicarla en la vida de cada uno de nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en esta linda mañana vamos a ver cómo Cristo nos fortalece. Y noten ustedes que en los últimos domingos el Señor nos ha enriquecido con unas enseñanzas hermosas.
Hace 15 días vimos cómo Cristo nos sorprende. Hace 8 días vimos cómo Cristo nos transforma. Y hoy vemos cómo Cristo nos fortalece. Muy bien, hermanos. Entonces, esta palabra empleada aquí, la palabra revivir, significa literalmente florecer. Y es la palabra que utiliza el apóstol Pablo para describir el cuidado que los hermanos filipenses habían mostrado por él en momentos de necesidad. Dice ahí Pablo: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Y podemos ver entonces que como lluvia fresca que cae en una planta sedienta y ansiosa de volver a florecer, así fue la ofrenda que los hermanos de la iglesia de Filipos enviaron a su padre espiritual, que en esos momentos se encontraba en prisión. Y seguramente que Pablo estaba muy agradecido por esa ofrenda recibida por estos hermanos, pero creo que el mayor sentimiento de gratitud hacia ellos era reconocer que los hermanos de Filipos habían sido instrumentos en las manos de Dios para ayudarle cuando posiblemente Pablo más lo necesitaba. Su alegría y agradecimiento debemos notar que se centra en el Señor, y Pablo toma esta ofrenda como un regalo directo de Dios. Y es motivo entonces para el apóstol, motivo de gozo, motivo de alegría para el apóstol Pablo, ver que estos hermanos, amados hermanos de la iglesia de Filipos, entonces aprovechaban la oportunidad para revivir el cuidado y mostrar entonces el interés que la iglesia tenía por el apóstol Pablo. Podemos observar entonces inicialmente, iglesia, qué importante es cuando podemos ayudar o cuando podemos ministrar a personas necesitadas. Creo que, y precisamente esta mañana, cuando bajaba con mi esposita, me pasó algo y sentí remordimiento, créanme. Yo le dije a mi esposa, cuando bajábamos, vi a un joven y el joven estaba sentado en el andén y tenía un paquete con confites aquí. Cuando yo pasé, yo lo vi que él miraba el paquete como con desesperanza. Y yo le dije: negra, ay, vi esa mirada de este joven y el arrepentimiento fue porque no paré y le ayudé, pues. Entonces seguí con remordimiento porque vi esa cara de desesperanza y me dolió. Entonces miren qué importante cuando podemos ayudar o ministrar a muchas otras personas con necesidades. Pero este versículo da la idea de que aunque habían estado atentos a ayudar a Pablo, digamos que ellos no habían tenido la oportunidad de enviar esa ayuda que Pablo entonces les está agradeciendo. Pero vemos aquí a Pablo que él comprendía totalmente el motivo del retraso y de ninguna manera les estaba haciendo reproche alguno entonces a los hermanos. Al contrario, les hace sentir que esa ofrenda la recibió entonces justo a tiempo. Es posible que cuando algunos personajes críticos lean una porción como esta, califiquen la actitud de Pablo como una actitud de orgullo. Pero aquí vemos que no hay orgullo alguno en Pablo, ni una aparente suficiencia.
Pablo confiesa no tener escasez, ¿sí? Pero al mismo tiempo recalca que ha aprendido a contentarse cualquiera sea su situación. Eso es lo que recalca él. Entonces Pablo no siente pena alguna de ser ayudado. Pablo no siente pena alguna de recibir la ofrenda. Y podemos asegurar que Pablo nunca escribió pidiendo nada, ni jamás les comunicó la necesidad a los hermanos de la iglesia de Filipos. Pero si nunca expresó su necesidad, Dios sí conocía la necesidad de Pablo. Si Pablo nunca expresó a sus hermanos su necesidad, Dios la conocía y envió ayuda a Pablo por medio de esta iglesia sin necesidad de comentarios y sin necesidad de insinuaciones. Que Dios sabe lo que nosotros necesitamos, absolutamente todo lo sabe. Y el versículo 12 nos presenta una serie de contrastes que testifican de las diversas situaciones y condiciones por las que Pablo había pasado durante su ministerio. Pablo entonces conocía los dos extremos y en cualquiera de ellos sentía el mismo gozo en su servicio al Señor. Ahora, ¿de cuáles dos extremos estamos hablando? De la abundancia y de la escasez. Y Pablo los conocía, los había vivido. Pero Pablo, mis hermanos, como nos dice en 2 Corintios capítulo 6:10, Pablo no tenía nada, pero lo poseía todo. Hermoso eso. Iglesia, miren, después de 17 años en el ministerio, de estar aquí en el rol de pastor, yo puedo decir que Dios en su infinita soberanía nos ha dejado experimentar esos extremos también a nosotros dos, a mi esposa y a mí. Mi esposa y yo hemos visto cómo el Señor ha permitido que le sirvamos en ocasiones rodeados de abundancia y en ocasiones rodeados de escasez. Pero en ambos casos nuestro espíritu se ha mantenido regocijado y ha encontrado fortaleza, la fortaleza necesaria en Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén, hermanos? Y solo nos resta agradecerle a nuestro Dios que nos llamó a su servicio y que nos apartó para disfrutar entonces de su provisión y que nos apartó para enseñarnos entonces y vivir ese infinito amor y cuidado que Él tiene por todos sus siervos. Dios nos ha probado, créanme, en miles de ocasiones su fidelidad al enseñarnos entonces y al entregarnos la bendición del contentamiento, cualquiera sea nuestra situación. Y creo que la que más habla del contentamiento es mi esposa. Yo creo que ustedes la han escuchado porque créanme que hemos recibido del Señor esa bendición. Pero creo que cuando hablamos del contentamiento debemos aclarar que contentamiento no es en ningún momento conformismo y que el contentamiento de ninguna manera es un obstáculo para avanzar, que el contentamiento no es un obstáculo para la superación. Pero yo les tendría un primer interrogante a ustedes, iglesia. ¿Ha aprendido usted, hermanito o hermanita, a contentarse en cualquier situación? De las que estamos hablando, abundancia o escasez. ¿Realmente ha aprendido usted a tener contentamiento? Y Pablo, encontramos aquí que Pablo hallaba fortaleza en Cristo Jesús. Pablo sabe que sin Cristo nada podía hacer, como encontramos ahí en Juan, capítulo 15, versículo 5.
separado del Señor, entonces no podía encontrar contentamiento. Y es que separados de Cristo no podemos hallar, no podemos encontrar contentamiento. Y la otra cosa es que Pablo nunca se sintió tan fuerte espiritualmente que lo llevara a pensar que no necesitaba de la ayuda del Señor. Y créanme que ese es un grave problema y un grave defecto que tenemos muchos de nosotros los creyentes, los cristianos, que nos creemos ya tan grandes espiritualmente que ya no necesitamos del Señor. Tremendo. Y créanme que en más de lo que ustedes se imaginan, es un grave problema de nosotros los cristianos. Y Pablo sabía entonces que la victoria descansaba en la confianza y en la dependencia de Cristo Jesús. En Cristo encontramos la victoria, en Cristo encontramos la fortaleza, y eso es lo que debemos tener todos nosotros con una total claridad. En Cristo encontramos la victoria y en Cristo encontramos la fortaleza. Cristo era la fuente de la fortaleza para Pablo, pero Cristo debe ser la fuente de la fortaleza para todos y cada uno de nosotros. ¿Alguien dice amén, hermanos? Cristo es la fuente de nuestra fortaleza. Y el apóstol Pablo confiaba que en Cristo, que Cristo es mayor que cualquiera de los obstáculos que se interponga para impedir el gozo cuando se hace la voluntad de Dios. Hermanos, en Cristo está la respuesta. En Cristo está la respuesta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermoso ese versículo. Pero miren, a pesar que a Pablo lo visitaban muchas personas, y uno aquí en Filipenses encuentra que Pablo gozaba de la compañía de Epafrodito. Ustedes lo pueden ver allá como por el capítulo 2. A Pablo lo acompañaba Timoteo. A Pablo lo acompañaban muchos hermanos, pero jamás le aportaban la fortaleza que Cristo le otorgaba. Es que nadie nos puede dar la fortaleza que Cristo nos da. Por abundantes amigos que tengamos, por importantes amigos que tengamos, hermanos, Cristo es la fuente de nuestra fortaleza. No hay otro. Entonces, los logros y las emociones de Pablo ya no dependían de su propia fuerza y de su capacidad, sino de quién. ¿Y de quién deben depender nuestros logros y nuestra capacidad? De Cristo. No es nuestra inteligencia, no es nuestra capacidad, no es nuestra sagacidad. ¿De qué depende? De Cristo. Ahí depende todo eso. Entonces, la autosuficiencia de Pablo, pero la autosuficiencia de todos nosotros queda nula ante la presencia del Señor en la vida de cada uno de nosotros. Y gloria al Señor por eso. Ahora, esto no significaba en el caso de Pablo que se haya convertido en un superhombre con un poder para hacer cosas que el hombre normal no las puede hacer. Pero eso tampoco significa para nosotros que nos convirtamos en superhéroes y que hagamos entonces cosas extraordinarias. Lo que quiso decir Pablo ahí en este escrito, y que lo debemos aplicar nosotros, es que Pablo se podía enfrentar a cualquier situación que tuviera que ver con necesidades materiales y siempre mantener entonces una actitud positiva y un espíritu de contentamiento, mis hermanos, que le agradaría a Dios. Eso es lo que realmente nos quiere decir Pablo ahí. Entonces, que no importaban las circunstancias, no importaban las situaciones, sabía que Cristo entonces lo fortalecería y mantendría entonces todo el entusiasmo y le mantendría entonces toda la esperanza. Y eso es lo que debemos tener todos nosotros con total claridad. Hermanos, no cabe duda que este versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, presenta un principio general de la vida espiritual.
Pero creo que resulta mucho más interesante pensar en el significado que tiene este versículo, pero dentro del contexto que estaba escribiendo el apóstol Pablo, que es nuestra recomendación siempre. No pueden sacar un versículo del contexto anterior e incluso del contexto posterior. Creo que este versículo, entonces, vamos al contexto. Y el tema que viene tratando Pablo, mis hermanos, en esta porción del capítulo 4 es precisamente la respuesta del creyente, la respuesta del cristiano frente a diferentes estados económicos. Eso es lo que viene tratando Pablo. Y yo creo que es algo muy familiar para muchos de nosotros, para no hacerlo para todos de nosotros. Nos vemos muy a menudo, como decimos comúnmente, nos vemos muy a menudo en la buena, pero también nos vemos muy a menudo en la mala. Y estamos hablando en el aspecto económico. Eso es muy familiar, ese tema, para muchos de nosotros. Y recordando un poco la porción, la iglesia de Filipos le había enviado entonces una ofrenda a Pablo, acción entonces que le produjo mucha alegría, mucho gozo al apóstol. Pero Pablo aclara inmediatamente que su alegría no era tanto por la ofrenda, sino por lo que veía en la ofrenda. ¿Y saben qué veía Pablo en la ofrenda? La fidelidad de Dios. Y eso es lo que debemos ver nosotros en todo lo que nos llega, mis hermanos, la fidelidad de Dios para con Él. Y porque los hermanos entonces de la iglesia en aquella ocasión había sido entonces el instrumento usado por Dios para que les llegara la ofrenda. ¿Saben cuántas ofrendas nos llegan a nosotros de Dios por intermedio de otros? Muchísimos. E incluso en muchas ocasiones hasta una mera palabra de un hermano, ¿qué hace con nosotros? Nos revive, hermanos, nos revive. Entonces, dice Pablo, sé vivir humildemente, pero sé tener también abundancia. Y continúa ahí en lo que ya vimos anteriormente. Pero tomemos nota de todo este contexto. Yo creo que iglesia y ustedes van a estar muy de acuerdo conmigo que nosotros nos enfrentamos a muchos desafíos como creyentes. Nosotros nos enfrentamos a muchos desafíos como cristianos. Desafíos que requieren de un especial compromiso con Dios para poder ser sobrellevados en victoria. Pero yo creo que de todos los desafíos que enfrentamos, ninguno coloca o pone al cristiano frente a un peligro tan grande como es el tema del dinero. El dinero es un desafío muy grande para nosotros como creyentes. Créanme que el dinero es un desafío muy grande para nosotros como cristianos. Y recordemos que en otra carta Pablo declara categóricamente que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, oiga, dicen, se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Nos lo dice Pablo allá en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. Y créanme, hermanitos, en mi experiencia pastoral, no he encontrado algo que posea mayor capacidad para robarse el corazón de un creyente, para robarse el corazón de un hermano, que los asuntos relacionados con el dinero. Créanme. Es más, y no necesitamos hablar de abundancia. Créanme, hermanitos, que una simple comodidad económica se le roba el corazón al hermano, lo aleja del Señor y lo aleja de la iglesia. Ni siquiera tenemos que hablar de una abundancia. En muchas ocasiones hablamos de una simple comodidad económica. Y esa comodidad se le roba el corazón al hermano.
y lo aleja de la iglesia y lo aleja del Señor. Esto lo he vivido, hermanos, en muchos o con muchos de mis hermanos. Pero, ¿a qué peligros puntualmente se está refiriendo el apóstol Pablo en la porción de la palabra de hoy? Y creo que ya lo tenemos claro. A los peligros de tener abundancia y de tener escasez. A eso se está refiriendo puntualmente Pablo hoy. Y es que si analizamos la abundancia trae consigo un particular desafío, mis hermanos, y es de no ceder frente a esa soberbia que producen las riquezas. Tremendo. Porque entonces cuando hay abundancia se empieza a confiar más en los tesoros de este mundo que confiar más en el Señor. Tremendo desafío con la abundancia. La soberbia. Nos llenamos de soberbia, mis hermanos, cuando estamos en abundancia. Y eso nos separa del Señor. Tremendo desafío. Pero por otro lado, en la pobreza o en la escasez, mis hermanos, nos desafía entonces a no creer que el dinero es la solución a todos los problemas de la vida. Cuando estamos en escasez pensamos que el dinero nos va a solucionar todo. ¡Qué desafío! Entonces, en la escasez, digamos que el pobre, acosado por su necesidad a cada momento, puede llegar y digamos que desde un lugar muy diferente al rico, a estar obsesionado por el dinero. Entonces, créanme, podemos estar más obsesionados por el dinero en la escasez que en la misma abundancia. Eso es verdad. El que tiene abundancia, el que es rico, puede pensar en el dinero, pero es para tener un poquitico más. ¿Es así o no? O un poco más o más. Pero el pobre cree entonces, con el desafío que les mencioné anteriormente, que el dinero les va a solucionar todo y se obsesiona con el dinero y con conseguir dinero. Créanme que en la escasez o en la pobreza se piensa más en el dinero que en la misma abundancia. Créanme que es así. La invitación entonces, iglesia, en el día de hoy, a través de la porción de la palabra, es aprender a vivir con contentamiento. La invitación de hoy es aprender a vivir con contentamiento. Y contentamiento entonces definámoslo con claridad. Es esa particular disposición a dar gracias siempre por lo que uno ha recibido, sin fijarse en lo que a uno le hace falta. Eso es contentamiento. Estar agradecido por lo que uno ha recibido, estar agradecido por lo que uno tiene y no estar entonces tan enfocado en lo que le hace falta, en lo que uno no tiene. Eso es contentamiento. Contentamiento es esa convicción profunda de que todo lo que tenemos, ojo, sea mucho o sea poco, viene de la mano de nuestro Dios amoroso, que entre otras cosas, Él no tiene ninguna obligación de darnos nada. Esa convicción profunda, mis hermanos, que lo que tenemos viene de la mano de Dios como un regalo de Él. Entonces, hermanitos, todo lo que tenemos en última instancia es ¿qué? Es un regalo de Dios. Sea mucho o sea poco, hay que mirarlo así. Todo lo que tenemos, hermanos, llévate eso en el corazón. Todo lo que tú tienes es un regalo de Dios, sea mucho o sea poco. Gloria al Señor por eso. De allí entonces la permanente felicidad de Pablo, ese gozo que encontramos en Pablo, pero que también debe ser nuestra permanente felicidad. Todo lo que tenemos es un regalo de nuestro Dios.
¿por qué no repites ahí para ti mismo? Todo lo que tengo, sea mucho o poco, es un regalo de Dios. Todo lo que tengo, sea mucho o poco, es un regalo de Dios. Y quiero terminar, hermanitos, con una reflexión en forma de oración y que encontramos en la palabra. Te encontramos en Proverbios capítulo 30, versículos 8 y 9. Miren qué belleza, yo lo leo, tranquilos. Después lo buscan, yo lo leo. Cierren sus ojitos para que se concentren en este final tan maravilloso de la palabra del Señor. Señor mío, no me des pobreza ni riquezas, sino susténtame con el pan necesario. No sea que una vez saciado te niegue y diga, ¿quién es Dios? O que siendo pobre robe y blasfeme el nombre de mi Dios. Y esto es palabra de Dios, hermanos. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor en el poderoso nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor, por esta palabra. Señor, claro que en muchas ocasiones pasamos por abundancia y escasez. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que es la fuente de nuestra fortaleza, que nos ayudes, Señor, que nos otorgues, que nos des el contentamiento, Señor, para que en las diferentes situaciones, bien sea en abundancia o escasez, en nuestras situaciones materiales, económicas, Señor, podamos tener contentamiento con lo que tenemos, con lo que nos has dado, dejando a un lado lo que nos hace falta, Señor. ¿Cuánto necesitamos el contentamiento, Señor? Te pedimos perdón, Señor, porque quizás en muchas ocasiones muchos de nosotros, Señor, hemos blasfemado, hemos renegado, Señor, contra ti por una situación determinada. Gracias, Señor. Hoy nos enseñas, Señor, hoy nos animas a aprender a vivir, Señor, en contentamiento en cualquier situación, Señor. Y muy especialmente nos enseña, Señor, a mirar que lo que tengamos, sea mucho o poco, es un regalo tuyo, Señor. Te damos la honra, soberano Creador, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.